Qué gusto es ver, qué gozo es verlos saludándose los unos a los otros. Amén. Como una gran familia que somos. As a big family that we are. Hemos venido a adorar a Dios este 13º sábado. Hemos visto a nuestros niños compartir con nosotros lo que aprendieron. Y hoy estamos aquí para conclude this beautiful evangelism week, esta hermosa semana de evangelismo que fue centrada, that was centered, en la vida de Cristo Jesús, la última semana, la semana de la pasión, the week of the passion. Y hoy vamos a ser testigos de aquellos que aceptaron a Jesús, of those that accepted Christ, que aceptaron su muerte y también su resurrección. Amén. Así que vamos a ver ahora y vamos a escuchar los nombres de los que van a entregarse a Jesús esta mañana. Sí, muy buenos días. Nuestro primer participante se llama Francisco Ernesto Constantino y su versículo favorito es Mateo 14:28, que dice así: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bien, hermanos, Francisco, quiero que lo conozcamos. Rápidamente, Francisco acaba de llegar de San Salvador, viene con su familia, con sus 2 hermanitas, y ellos están aquí, pero antes de salir se pusieron en las manos de Dios, han llegado con bien, y él me dijo: pastor, yo me iba a bautizar en San Salvador, pero hoy, al estar aquí esta semana, he decidido, pastor, hacer de esta mi iglesia local. Quiero que la familia de esta iglesia me adopte. ¿Cuánto lo vamos a adoptar como hermano en Cristo? Amén. Y número 2, me dice: pastor, me quiero entregar a Jesús. Así que hoy él se está entregando a los brazos del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Francisco? Amén. Vamos a orar entonces y el pastor Isaac lo va a bautizar. Oremos. Querido Dios, Francisco hoy se entrega, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo. Lo vio durante esta semana una vez más, demostrando su grande amor, mostrándonos, Señor, cuánto nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz. Por lo tanto, hoy Francisco, creyendo en Jesucristo y entregándole su vida porque Él le entregó la de Él, Señor, lo bautizamos a Francisco esta mañana para el perdón de sus pecados y para nacer a una nueva vida. Lo bautizamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la fiesta. Y ahora nos viene un niño, y cuánto gozo hay en el cielo, y sobre todo cuando los niños deciden entregarse al Señor. Viene José Álvaro Reyes Jr., pero no viene solo, él viene con su papá también. José Álvaro Reyes Jr. y José Álvaro Reyes papá. Así es que los dos han decidido entregar su vida al Señor. Su versículo favorito de el niño es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de Álvaro es Isaías 41:10. Dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Dice la promesa del Señor: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo dice, iglesia? Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿A cuántos de ustedes le ha llegado la salvación al hogar completo? Amén. ¿Cuántos de ustedes están orando para que todavía el Señor salve a más
de la familia. ¿Cuántos están orando por sus hogares? Amén. Esa promesa se va a cumplir. Y hoy se está cumpliendo en la vida de José y de su hijo. Qué hermoso es ver que padres dan el ejemplo de lo que es seguir a Jesús. Su esposa Vanessa aquí está a mi lado y ella está emocionada viendo a su esposo y a su hijo entregarse a Cristo Jesús. Porque así es Dios de maravilloso, nos salva y nos salva como familias también. Vamos a bautizar entonces. Bautizamos primero a José Jr. y entonces a José C. Vamos ahora. Querido Dios, gracias Padre por ser tan bueno, porque hoy Señor salvas y completas Señor. La salvación ha llegado a este hogar también y te damos gracias Señor por cumplir tu promesa. Padre eterno, bautizamos como ministro ordenado de este evangelio a José Padre y a José Hijo. Señor, los bautizamos como cumplimiento de tu santa promesa. Los bautizamos, Señor, para el perdón de sus pecados y para que nazcan a una nueva vida, a la vida eterna en Cristo Jesús. José y José los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición cuando la familia no solamente es uno, sino son dos miembros, ¿verdad? Nuestra siguiente participante se llama Tomasa Quintanilla y su versículo favorito se encuentra en Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está también celebrando esta gran victoria en Cristo Jesús, amiga de nuestra hermana Carranza, y por muchos meses ya ha estado asistiendo aquí a la iglesia, ha estudiado la palabra de Dios y hoy se está entregando a Jesús. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Tomasita esta mañana? Amén. Hermanos, hay que ser amigos, hay que invitarlos, hay que estar con ellos y así nuestra hermana Tomasa va a poder crecer aquí como estos babies, ¿verdad? Que cargamos nuestros brazos en una nueva bebé esta mañana. Tomasita, Dios te bendiga. La hermana Carranza, yo creo que se desmayó de tanta alegría. ¿Dónde está la hermana Carranza? ¿Dónde está? Creo que se desmayó. Yo por allá ando. Vamos a bautizarte esta mañana entonces, Tomasa. ¿Estás contenta? Feliz. Gloria a Dios. Vamos a bautizarte. ¿Viene familia contigo? ¿Sí? Juanita y mi esposo. Tu esposo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el esposito? Allá atrás. Está desmayado también. Y tu hijo, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Amén. ¿Puedes levantar tu mano para que te conozcamos? Sí. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Vamos a bautizar a Tomás. Querido Dios, te presento, Señor, a Tomasa. Padre, puedo imaginar tu gozo que tienes, porque ella, Señor, vio a tu Hijo Jesús, hermoso, tan lleno de amor, lleno de tanto perdón, tanta gracia, sin condenarnos, y así como estamos, Señor, nos ha encontrado.
Y hoy Tomasita, Señor, viene respondiendo a ese gran amor, al sacrificio de Jesús. Oh Padre eterno, hoy bautizo como ministro ordenado del Evangelio a Tomasa para el perdón de sus pecados y para la vida eterna en Cristo Jesús. La bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, continuamos con la fiesta. El siguiente participante es nuestro buen amigo Carlos Reyes. Yo sé que muchos lo conocen. Su versículo favorito es 1 Tesalonicenses 4:16, que dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Aquí está Carlos. ¿Cuántos vieron crecer a Carlos aquí en esta iglesia? Amén. Saben, es un hijo que está regresando al hogar. Amén. Carlos, padre ha salido a rescatarte como aquel padre que salió cuando su hijo regresaba. Carlos tiene un tremendo testimonio. Dios lo ha salvado literalmente de la muerte. Sufrió un terrible accidente y Dios le salvó la vida. Y él ha estado caminando y se da cuenta de que él necesita rehacer su compromiso con el Señor Jesús. Y sabes, Carlos, como ese padre amante, él te abraza y te da la bienvenida a casa y hay una fiesta. Carlitos está orando también por su mami, que está enferma, está en casa, recién operada, y él y su madre caminan en el Señor. Mis hermanos, esta mañana yo quiero darle la seguridad a Carlos de que él no está solo, que esta iglesia, su familia, que lo vio crecer, vamos a estar ahí, como decimos, dándole esquina, amén, apoyándole y dejándole saber que él no está solo. ¿Cuántos prometemos, hermanos, estar con él, apoyarle, dar la bienvenida? Amén. Carlos, te queremos ver feliz, contento. Nuestro único deseo es que tú recibas la bendición de Dios. Y hoy, eso es lo que vas a hacer. Bienvenido a casa. Vamos a bautizar. Vamos a orar. Querido Dios, aquí está Carlos, tu hijo. You love him so much, lo amas tanto, Dios, que le salvaste la vida aquel día trágico, donde por poco la perdía. Las heridas, Señor, que mantiene él en su cuerpo, they're only witnesses, son solamente testimonio del grande amor que le tienes hacia él. Que le salvaste la vida, Dios. Y hoy él regresa a casa y tú has salido a su encuentro para poder abrazarlo y decirle cuánto le amas. Oh, querido Padre, cuánto amor, cuánto perdón y qué gozo hay, Señor, que nos recibes. Carlos, hoy hay celebración en el cielo. Tu Padre celestial está feliz. Y como ministro de este evangelio, yo te bautizo para el perdón de tus pecados y para la vida eterna en Cristo Jesús. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay nada más hermoso cuando las almas se entregan al Señor, pero también
las cosas más hermosas es cuando alguien decide reconsagrarse al Señor. Y hoy tenemos a nuestro hermano Jimpiki que ha decidido reconsagrarse al Señor, renovando sus votos. Hermanos, hermano Jimpiki también quiere rehacer su compromiso con el Señor Jesús. Y aquí estamos para celebrar. El reino de Dios es de los arrepentidos. Amén. Amén. Hay fiesta en el cielo cuando un hijo regresa de vuelta al hogar. Aquí está su esposa, su hija. Él rehace su compromiso con Jesús. Y Pedro, como tú, hay muchos más, yo estoy seguro. Pero tú eres hoy aquí valiente que has venido y delante del pueblo de Dios te quieres comprometer una vez más a seguir a Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos felices contigo. ¿Cuánto le damos la bienvenida al hermano Jimpiki? Amén. Gloria a Dios. Vamos a bautizar. Oremos. Padre, aquí también te presentamos a Pedro, Señor, que ha venido también, ha contestado, Señor, a tu llamado. Y específicamente el sermón de anoche, el Señor lo tocó. Cuando a Pedro, Señor, lo volviste a llamar. Cuando a Pedro lo restauraste. Cuando le dijiste, Señor, que él debía cuidar a tus corderos. Pedro, hoy el Señor reconfirma tu llamado. Te quiere utilizar. Cuida los corderos que Él te ha dado en casa, a tu esposa y a tu hija. Séle fiel. Y Pedro, sírvele hasta que lo veas a Él cara a cara, juntamente con tu familia. Como ministro ordenado de este evangelio, te bautizamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro siguiente participante es Mario Sáez y su versículo favorito se encuentra en Salmo 41:2, que dice así: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Mario, conocido también como Max, cuñado de nuestro hermano José González, nuestro superdiácono. Amén. Max lo conocí yendo a su casa, ungiéndolo. Él está luchando con una enfermedad. Y mis hermanos, él se debate en este momento por su salud. Pero saben, lo que más le preocupa a Max es ese encuentro con Jesús. Y esta semana él ha encontrado la sanación de su alma, la garantía de que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Amén. Que el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Y toda esta semana vino a esta semana de evangelismo y vio a Cristo y se sostuvo a Él. Y hoy Max, con todo y una maquinita que le mantiene un tratamiento, mis hermanos, él viene y se entrega a Cristo Jesús. Eso es ser valiente, mis hermanos. Eso es ser valiente. Y Max, hoy te damos la bienvenida como iglesia. ¿Cuánto le damos la bienvenida, hermanos? Apoyémoslo, oremos por él. Vive aquí cerca. Mis hermanos, seamos familia con él. Vamos a estar contigo, Max. Somos tu familia a partir de hoy. Vamos a bautizarte entonces esta mañana con gozo y alegría al ver cómo recibes a Cristo Jesús y naces de nuevo.
Padre eterno, aquí está tu hijo Max. Señor, esta semana, Padre, vio a Cristo. Esta semana, Señor, le extendiste, Padre, esa línea de vida, ese salvavidas que es Cristo Jesús, para rescatarlo, Señor, del pecado, para darle esperanza de la vida eterna, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y Padre, hoy, con gozo en el cielo, Señor, porque tú estás feliz y haces fiesta, Max, hoy, Señor, viene a morir en estas aguas y a resucitar, Señor, con la garantía de la vida eterna. Porque has creído, Max, en Cristo Jesús, porque has visto su sacrificio y lo aceptas como ministro ordenado de este evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, hermanos. Lindo. Gloria a Dios. Cuñado. Muy bien, por hoy ha sido todo. Bendito sea Dios, las almas que se entregaron al Señor. Y hermanos, trabajemos para la siguiente campaña. Bendiciones a todos. Vamos a darle la bienvenida ahora al pastor Bernardo Rodríguez. Al final tendrá un llamado también para todos aquellos que quieran seguir a Cristo Jesús. Decía el pastor que hay gozo y fiesta en el cielo cuando somos testigos de la obra poderosa del Espíritu de Dios. Y alabamos al Señor por estas preciosas personas, hijos de Dios, almas para el reino de los cielos. ¿Cuántos se unen a mí para decirle al Señor gracias por esta ofrenda hermosa que nos has permitido presentarte en esta mañana al culminar esta semana de reflexión espiritual en lo que consideramos esa semana de la pasión de Cristo, de la victoria del Señor Jesucristo para nuestra salvación? Estaba recordando durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, después de los bombardeos que hubo, casi la ciudad fue afectada, los lugares de comida escaseaban. Había una panadería que todavía estaba ofreciendo pan. A ella llegó un soldado americano, bajó del jeep, entró, pidió una cantidad de estos panes y se los estaban colocando dentro de una bolsa, cuando le llamó la atención ver afuera, en la vitrina, en el vidrio, un niño. Y el niño tenía la carita pegada allí, mirando detenidamente esa situación. Y entonces sale el soldado con aquellos panes y le pregunta al niño: ¿te gustaría tener alguno de estos panes? Y él le dijo: Señor, sí. Papá murió durante estos bombardeos. Mamá y yo no hemos tenido nada que comer los últimos 3 días. El soldado tomó la bolsa completa, se la da al niño, va a tomar su jeep, y cuando estaba subiendo al vehículo, él nota que siente que lo alan de su chamarra, su chaqueta,
Y cuando volteó a mirar, está el niño allí. Y mirándolo con gratitud, el niño le dijo: Señor, ¿es usted Dios? Nos parecemos más a Dios cuando damos, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo dio todo para nuestra salvación. Esta mañana estamos celebrando el mayor regalo que Dios ha podido dar, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y como gratitud, desde anoche invitamos a unirnos en una demostración de ese amor, de esa gratitud al Señor a través de una ofrenda especial. Nuestros hermanos diáconos entregaron unos sobres anoche. Ellos tienen también sobres para poder compartir. Esta ofrenda será para la Iglesia Hispanoamericana, para que, como anunció el pastor, en el mes de agosto tendremos la siguiente campaña evangelística. Habrá un invitado especial para esa actividad, pero la labor de poder compartir, de poder dar una Biblia, entregar material, de poder hacer posible la predicación de la palabra del Señor como fue esta semana, vamos a apoyarlo a través de esta ofrenda. Así que mientras el grupo nos guía en una alabanza al Señor, desocupamos estas dos urnas donde estuvieron las peticiones que presentamos al Señor. Quienes vinieron anoche o quienes nos siguieron a través de la internet se dieron cuenta de hermosos testimonios que dieron por lo menos 3 de nuestros hermanos, cómo Dios ya respondió a las peticiones durante esta semana. Y estamos seguros que Él está y seguirá respondiendo conforme a su voluntad. Así que puedes tomar tu sobre y venir aquí al altar mientras alabamos al Señor, entregar este sobre, colocarlo allí de gratitud con tu ofrenda, para que se siga predicando la palabra del Señor, para que el mundo crea que Jesucristo nos ha enviado. Nos parecemos más a Dios cuando compartimos de lo que Dios nos ha dado. Si no tienes un sobre, simplemente levanta la mano. Los hermanos diáconos vendrán para hacerte entrega de uno de esos sobres e inmediatamente poder participar de esta ofrenda de gratitud al Señor. Cantemos todos. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús, te ama Jesús, en la cruz. 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 Jesús, te ama
el apóstol Pablo exaltó a los hermanos de Macedonia, porque él decía, aunque no tienen mucho, dieron más de lo que podían para que se predicase el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos, en nombre del pastor Acosta y los líderes de la iglesia, por apoyar la evangelización en nuestra iglesia, para que la palabra del Señor se siga predicando y muchas personas más, como los que vimos hace un ratito, puedan unir sus vidas con el Señor Jesucristo. De nuevo, como mencionaba anoche, quiero agradecerle a mis hermanos de la Iglesia Hispanoamericana por el privilegio de haber podido estar esta semana con ustedes. Cuán rápido se pasó la semana. Cuán bendecidos hemos sido durante esta semana. Y cuántos motivos de gratitud tenemos para el Señor, con la certeza de que en sus manos siempre estamos seguros. Agradecemos también a los hermanos que han hecho posible, quienes en las cámaras de la página de nuestra iglesia, de TV Tu Mundo y de la radio que han venido transmitiendo durante esta semana. Muchas personas de diferentes lugares han puesto sus mensajes agradeciendo porque desde sus lugares, sus hogares, en este país y en otros países, han estado siguiendo esta campaña evangelística Amor sin Límites. Hace unos años, en un aeropuerto de este país, hubo un vuelo que tuvo que cancelarse. De hecho, muchos vuelos. El clima afectó tremendamente e hizo imposible que pudiesen operar esos vuelos. Así que las personas se acercaron a los diferentes mostradores de las aerolíneas para solicitar una acomodación de su vuelo en otro vuelo. Y ustedes saben, cuando eso sucede, a veces hay impaciencia, queremos que se nos atienda primero. Había un caballero que llegó al despacho de la persona que estaba haciendo los arreglos. Por supuesto, se había hecho una fila, pero él, tan impaciente y tal vez dándose mucha importancia, se acerca pasándose por encima de la fila a la persona que estaba atendiendo y le dice con una voz fuerte y autoritaria: ¿usted no sabe quién soy yo? El operario tomó el micrófono y dijo: damas y caballeros, en la puerta de salida número 17 hay un caballero que no sabe quién es. ¿Quiénes somos nosotros? Somos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pecadores salvados por la gracia de Dios, con un destino glorioso, la Nueva Jerusalén, con la ayuda de nuestro amigo que está con nosotros, que ha estado con nosotros toda esta semana, que estará con nosotros, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios. Culminar esta etapa nos invita esta mañana a continuar caminando con el Señor Jesucristo. Y es lo que el apóstol San Pablo nos recuerda en la epístola a los Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 10. Por favor, abran sus Biblias conmigo en esta epístola, Colosenses, capítulo 1 y el versículo 10. Leemos en la santa palabra del Señor: para que anden como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Y al expresar nuestro cariño y felicitación a nuestros hermanos que hoy han nacido del agua y del Espíritu del Señor, como la bienvenida cariñosa que ya la iglesia les ha dado, quiero invitarles a hacer de ustedes esta declaración del apóstol San Pablo. Queridos, continúen caminando como es digno del Señor, haciendo todo lo que al Señor le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerden, mis queridos, que la mirada de ustedes de aquí en adelante, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, debe ser Cristo Jesús. No es el pastor de la iglesia, no es el anciano de la iglesia, somos humanos. Jesús es poderoso. Así que al depositar nuestra mirada en Él, vamos a avanzar cada día caminando como es digno, de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y llegamos en esta parte final, en este recorrido de la semana llamada Santa, la semana donde se selló nuestra salvación, la semana que estaba culminando con una tristeza, que estaba culminando con una aparente derrota para la misión del Señor Jesucristo y para su naciente iglesia, pero que terminó con una extraordinaria victoria. Porque esa mañana la tumba no pudo contener al Dios de la vida. Porque esa mañana se proclamó: Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado. Y dos de los discípulos de Jesús habían escuchado esa noticia, pero al igual que otros estaban incrédulos. No es posible que haya resucitado, aunque Él lo anunció, pero nos encantaría poder verlo por nosotros mismos, poder comprobar esa realidad. Y dice la Escritura, en el Evangelio de San Lucas, donde tuvimos nuestra lectura bíblica, Lucas 24, que esos dos caminantes decidieron retirarse de Jerusalén e ir hacia su casa, una aldea llamada Emaús. Y continúa diciéndonos el versículo 13 de Lucas 24, iban hablando de todo lo que había sucedido. Iban comentando todavía de la manera como le habían hecho ese juicio injusto y ilegal a Jesucristo. La manera como de Herodes a Pilato, de Pilatos a Herodes, ante Caifás, ante Anás, como el Sanedrín había decretado la muerte y Poncio Pilato se había lavado las manos y ahora simplemente lo había entregado hacia la muerte. Jesús había ido a la cruz. Se comentaban sus últimas palabras en ese lugar. Pero lo que más les impresionaba era saber que Jesucristo los había colocado en las manos de su Padre. Que Él desde la cruz había proclamado esa última bendición: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y que había entregado su vida para que nosotros podamos vivir eternamente. Esas cosas las iban comentando. Cuando de pronto, dice la Escritura, alguien se acercó y caminaba con ellos. Pero ellos, versículo 16, no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Qué extraño. Jesús con ellos y ellos no lo reconocían. Posiblemente esta mañana estoy hablando a algún caminante, alguno de mis amigos, de mis hermanos,
que has venido a la iglesia esta mañana, pero que todavía no experimentas esa presencia de Jesús a tu lado, que todavía tus problemas son mayores que el Dios del cielo y de la tierra, cuando nosotros debemos es permitir que nuestro Dios sea mayor que nuestros problemas y que podamos comprender que Él sigue siendo nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Jesús caminaba con ellos y ellos no le reconocían. A veces la venda de los prejuicios, a veces la venda del materialismo, a veces la venda de la indiferencia impiden que podamos reconocer que no estamos solos, que Jesús está a nuestro lado. Pero noten lo que hace la gracia del Señor, porque ante esa cara triste que menciona el versículo 17, Jesús les pregunta, ¿de qué hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, le preguntó Jesús. Bueno, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Otra versión dice, fue un profeta poderoso en palabras. La pregunta que tengo para hacerte esta mañana es, ¿quién es Jesús para ti en este momento? ¿Es el Jesús que fue? ¿Es el Jesús que era en tu vida? ¿O es el Jesús que es tu bendito y precioso Salvador? El Jesús que es real en tu vida y en mi vida. El Jesús que nos menciona que suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas gloriosas en su poder y en su misericordia. Pues bien, en este diálogo, Jesús comienza a presentarles la verdad gloriosa de la esperanza. Porque en un momento Jesús les dice, comenzando desde Moisés y a través de las Escrituras, comenzó a enseñarles las cosas que de Él decían. El Señor, en ese diálogo con aquellos caminantes tristes, frustrados, comienza a través de las Escrituras a abrirle los ojos del entendimiento. Con razón San Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ese caminar se hizo tan corto el sendero, que luego registra el versículo 25, Jesús dijo, insensatos, cómo es lento el corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Y algo en su corazón, algo en el toque del amor sin límites en su vida, le permite decirle, mira, la noche está muy avanzado. Es peligroso el camino. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Compartimos el pan contigo. Pasa la noche con nosotros aquí en casa. Y ante esa invitación dice la Escritura, y me encantan esas palabras, y Jesús entró a quedarse con ellos. Jesús ha estado caminando con nosotros durante esta semana. Jesús nos ha bendecido durante esta semana. Jesús ha abierto a través del Espíritu Santo su palabra con nosotros. Hemos comprendido acerca del amor sanador. Hemos estudiado durante estas noches acerca del amor transformador de Dios. Hemos acompañado al saber que ese amor también se convierte en servicio desinteresado a Dios. Pudimos percibir que aunque nos equivocamos en la experiencia de Pedro anoche, el Señor nos da una nueva oportunidad. Y yo alabo a Dios porque esta mañana creemos
porque estamos seguros que en esta nueva oportunidad que el Señor nos concede es para que nuestra vida esté totalmente dedicada a Él. Para que, mis amados, ustedes y nosotros podamos proclamar como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado seas el Dios de la esperanza. Y Jesús entró a quedarse con ellos. Y ahora pasa algo interesante. Cuando colocan el pan, hasta ese momento increíble, Jesús con ellos y no lo reconocían. Las buenas nuevas se había dado. Habían pensado: bendita María que pudo tener la noticia. Pedro y Juan que llegaron a la tumba y la vieron vacía. Y dicen que ha aparecido. Qué bueno que estuviera con nosotros. Y Él estaba con ellos. A veces nuestras lágrimas impiden comprender que la presencia de Dios está contigo. Que alguien te dejó, no sigas llorando. Dios está promoviendo ya ahora mismo una persona que va a venir a llegar a ese lugar en tu vida. Es el momento, mis apreciados hermanos, para que podamos confiar, depender, entregar nuestra vida en Él. No hagamos planes para nuestro funeral. Hagamos planes para nuevos días de victoria en Cristo Jesús. Y cuando toma el pan y lo parte, lo reconocen. Es Jesús. Está vivo. Ha resucitado. Y Él desaparece inmediatamente. Y el efecto lo leemos en los versículos siguientes. En ese momento se les abrieron los ojos y decía el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y miren lo que hicieron. Le habían dicho al caminante: quédese porque el camino es peligroso, hay asaltantes, hay fieras, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros recibimos el Evangelio en nuestro corazón, cuando las buenas nuevas se hacen real en tu vida y en mi vida, cuando Jesucristo no es el Dios de Navidad o el Señor que nos acordamos en Semana Santa, cuando hacemos de Jesús nuestro amigo permanente, cuando nos conectamos a Él como la vid, tal como Él lo expresó, y tenemos comunión con Él, entonces hay un fuego delante de nosotros, dentro de nosotros, que no lo podemos contender, no lo podemos contener. Y la Escritura dice que en esa misma hora se levantaron y regresaron ¿a dónde? A Jerusalén. No les importó la noche, no les importó el camino, no les importó los asaltantes. Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú experimentas a Jesús, cuando Jesús vive en ti, no nos importa nada lo que pase, porque tu vida y mi vida está segura en las manos del Señor. Estuve en Colombia hace poco y en la ciudad de Cali escuché lo que le sucedió a Janet. Janet salía con su esposo del edificio, apartamentos, iban a tomar su auto y de pronto se escucha el ruido de una motocicleta. Y las damas dicen que tienen un sexto sentido. Y Janet dijo a su esposo: nos van a asaltar. Y efectivamente el hombre de la moto llega, saca un revólver y le dice: dame la bolsa. Janet se asusta y toma la bolsa, su cartera que llevaba las cosas, y comienza a correr. Y el de la moto detrás, y le da la vuelta a una camioneta. Mientras ella gritaba: ayuda, ayuda. Los veladores del edificio salieron con sus armas, pero la ley allá dice que ellos pueden usarlas dentro de la unidad residencial, pero no en la calle, solamente la policía puede actuar allí.
Así que comenzaron a decirle al asaltante, déjala, déjala. Ella estaba tan nerviosa que entonces lo que hizo fue tirar la bolsa, la cartera. El hombre le coloca el revólver en toda la frente a Janet. En el tercer piso hay un vecino creyente cristiano que empieza a decirle, Señor, salva a Janet, por favor. El hombre toma el revólver, ala el gatillo, se escuchan 2 disparos y Janet grita, me mató, pero no le salía sangre. El asaltante sube a la moto y sale. Los veladores salieron allí y Janet le decía al esposo, tócame, a ver, ¿dónde entraron los tiros? El creyente vecino bajó y le dijo, hermana Janet, yo vi desde allá lo que pasó. En el momento en que el asaltante tomó el revólver y le apuntó y disparaba o empezaba a disparar, yo vi allá una mano que le golpeó así y los tiros salieron hacia arriba. Y Janet me decía, Pastor Rodríguez, el Señor me salvó. El Señor me salvó. El Señor es real. El Señor vive. Y el Señor camina con nosotros. ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor. Y ahora llegan a Jerusalén para compartir la noticia. El Señor ha resucitado, sí. Nos han dicho, no es que nosotros lo vimos. ¿Dónde lo vieron? En el camino de Emaús, estaba con nosotros no lo reconocíamos. ¿Qué cosa? Pero Él vive, real, gloria a Dios, ha resucitado. Jesús, al igual que a los caminantes de Emaús, nos invita en las palabras que ya leímos del apóstol San Pablo a caminar con Él. Y nos preguntamos, ¿cómo es ese caminar con el Señor Jesús? ¿En qué consiste esa caminata con Jesús? Por favor, acompáñenme allí en su Biblia al libro de los Efesios. Y vamos a detenernos en los minutos finales de esta reflexión en el capítulo 4. Porque en el libro de los Efesios varias veces el apóstol Pablo hace la misma invitación. Les ruego que caminéis, que andéis, que anden. Y me llama la atención que algunas versiones de la Biblia utilizan muy bien esa misma expresión andar o caminar que presenta en el Nuevo Testamento, se refiere a vivir con el Señor. Así que podemos decir, les ruego que caminen con el Señor, les ruego que vivan con el Señor. Y aquí en el capítulo 4, el apóstol nos dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué riqueza encontramos en estos versículos de la palabra del Señor? Porque aquí se nos dice que este caminar que presenta la Biblia y del cual nos habla el apóstol San Pablo, es un estilo de vida del cristiano. Es la manera de comportarse, es el fruto del Espíritu de Dios, de la gracia transformadora y habilitadora para cada uno de nosotros. La sierva del Señor en el libro Camino a Cristo, en la página 44, escribió la siguiente declaración: no somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Wow, cómo me sacudió esa declaración. Porque yo no puedo pretender seguir al Señor y estar abrazando al diablo. Yo no puedo pretender caminar en victoria y devolverme 3 pasitos atrás porque quiero estar también con las cosas que me agradan. Es un caminar hacia adelante,
puesto los ojos en el Señor, prosigue al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Iglesia de Dios, esta mañana, la invitación que nos hace el Señor es a que haya ese contraste entre el creyente y el no creyente, entre el amor versus la pasión, entre la luz versus las tinieblas. Ese contraste entre la sabiduría y lo que es necedad, dignos de la vocación en Cristo Jesús. Y aquí, al hablar de esas características, nos recuerda, mis amados, que al recibir ese llamado del Señor en X ocasión o en el momento cuando naciste como nuestros hermanos hoy del agua y del Espíritu Santo, ese llamado, dice la Escritura, es un llamado alto, de acuerdo a Filipenses 3:14. Es un llamado santo, de acuerdo a 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9. Es un llamado celestial, de acuerdo a Hebreos, el capítulo 13, el versículo 1. Es la demostración plenamente de la gracia de Dios. Y escucha esta declaración que es impactante. Aparece en el libro Mensajes para los Jóvenes, en la página 355. La profetisa escribió: una cosa es unirse a la iglesia y otra bien distinta a Cristo. Las personas sin consagración, amantes del mundo, que profesan ser religiosas, son una de las causas de la debilidad en la iglesia. Tremendo. Así que, mis amados, el Señor nos llama para que seamos genuinos, para que podamos ser cristianos, aunque imperfectos, pero creemos y confiamos en la gracia y en la misericordia de Dios. Que estamos dispuestos a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Que estamos dispuestos a ir y compartir con otra persona lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, porque no somos egoístas, anhelamos compartir el risor de la Nueva Jerusalén con otras personas, familiares o amigos, que puedan disfrutar esa experiencia gloriosa con el Dios de la eternidad. Y entonces Pablo nos habla de estas características. Primera, humildes y mansos. Virtudes que demuestran la buena calidad de la vida. Aunque para los griegos el poder ser humilde era un sinónimo de cobardía, el Señor nos indica que la humildad para el cielo es de fortaleza y poder de Dios. Es aceptar pacientemente las cosas sin quejarnos, porque somos tan dados a quejarnos. De hecho, el apóstol San Pablo escribe esa epístola, la epístola de Filipenses, las escribe desde la cárcel mamertina en Roma. Cuando ustedes vayan a Roma y pídanle al guía que lo lleve a ese lugar, ustedes van a bajar por unas escaleritas angostas a un sótano frío. Allí estaba la cama de piedra sobre la cual dormía Pablo, encadenado 24 horas a un soldado romano. Si yo hubiera sido Pablo, hubiera escrito la epístola de las quejas y las murmuraciones. Pero alabo a Dios porque Pablo escribió la epístola de la alegría, del gozo. Está siempre gozosos en el Señor. No importan los problemas, no importan las personas, no importan las circunstancias. Todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Y aquí Pablo nos dice: sean humildes y mansos en el Señor. Charlie Reynolds, campeón de los pesos pesados de Nueva Zelanda hace varios años atrás, escuché la noticia de él a través del director mundial de publicaciones en un concilio de la iglesia en Maryland. Y él decía que este hombre, en plena carrera, invicto, conoció al Señor Jesucristo y lo aceptó como su Salvador personal. Y él decidió darle un cambio en su vida y dedicar su vida para poder compartir lo que el Señor había hecho en su vida.
Y él se retira del boxeo, invicto, los diarios registraron y entonces anunciaron, él se ha hecho miembro de una iglesia cristiana adventista del séptimo día. Charlie entró al ministerio de las publicaciones, ir a las casas para ofrecer, los negocios para ofrecer las Biblias, los libros que ayudan a la familia, a la salud y sobre todo en el plan de la salvación con Jesús. Y resulta que Charlie, nos contaba el director mundial de publicaciones, llegó a la casa del señor Sander. La señora muy amablemente le atendió, le ofreció los libros y la Biblia que llevaba allí. La señora solicitó el pedido, le dio un anticipo del dinero y entonces Charlie quedó regresar en una semana para traerle los libros. Cuando su esposo, el señor Sander, que tenía una carnicería, era su negocio, entonces ella le contó, el señor Sander, Juan Sander, se disgustó tremendamente. ¿Cómo es posible que te dejas engañar por esos tipos que vienen aquí a presentar? Nosotros no necesitamos de esos libros y de la Biblia, mucho menos necesitamos en esta casa. Y la señora dijo, mire, me pareció una buena persona él y me parece que vamos a ser bendecidos. Ni vayas a recibir esos libros porque vamos a tener un problema bien serio nosotros. Así cuando llega a los 8 días, Charlie Reynolds, la señora muy apenada lo saludó y le dijo, mire joven, lamento mucho pero no voy a poder recibirle los libros, quédese con el dinero que yo le di, en fin. Él dijo, no señora, yo no puedo hacer eso, le voy a dar un equivalente a lo que usted me dio, pero sobre todo yo estoy seguro que esos libros y la Biblia va a traer bendición, es la carta de amor de Dios para nosotros. Y la señora dijo, es que es imposible aceptarlo. Y él le dijo, señora, ¿me permite? ¿Dónde vive su esposo? ¿Dónde es el trabajo? ¿Su negocio? Yo voy a ir. No vaya a ir, joven, no. Él tiene un carácter terrible, yo no quiero que pase un mal rato. No, señora, no interesa, yo voy. Le dio la dirección, llegó allá, ella llamó al esposo. El esposo estaba con un amigo y en ese momento entra Charlie. Y el hombre lo ve y le dice al amigo, aquí llegó ese tipo que fue a vender esos libros y esa Biblia allá a la casa nuestra, a engatusar a mi mujer con esos libros y eso. Le voy a dar una pero bien buena. Y entonces tan pronto él viene, señor Sander, mucho gusto, soy fulano de tal, participo en este programa especial cristiano, con estos libros que están siendo una bendición en la salud, en la familia y especialmente las Sagradas Escrituras. Su esposa muy amablemente me recibió, y yo vengo a entregarle los libros a usted. Por donde entró, salga inmediatamente si no quiere que yo lo saque de aquí. Y el viejo hombre en Charlie Reynolds, campeón de los pesos pesados de Nueva Zelanda, los músculos se fueron colocando tensos. Y la vocecita del viejo hombre le decía, cállalo con un gancho y lo pones fuera de servicio. Pero la otra vocecita, la del Espíritu Santo, eres hijo de Dios. El amor puede más que el poder y la fuerza. Humilde y manso de corazón. Y la voz del Espíritu del Señor triunfó. Y Charlie le dice, señor Sander, veo que no es un buen momento para usted. Perdone que lo he incomodado, pero yo voy a dejar este equivalente de este material y yo voy a venir mañana de nuevo. Usted, su familia necesitan estos libros, especialmente la palabra. Váyase ya mismo. Y muy ofensivo. Él dio media vuelta y se fue. En la noche el amigo que estaba allí recibió una revista deportiva y cuando abre, en la mitad aparece la foto del joven que había estado con Sander y decía, Charlie Reynolds, campeón invicto de los pesos pesados de Nueva Zelanda, da su testimonio de su nueva fe. ¿Cómo
¿cómo va a ser si este es el campeón? Ay, Juan Sander no sabe en lo que se ha metido. Y en la mañana siguiente estaba allí compartiéndole, mira Juan, yo no sé qué vas a hacer, pero ese muchacho quedó a venir hoy. Pero si tú lo vuelves a tratar como lo trataste ayer, mira, y abre la revista. Campeón de los pesos pesados, hermano. Lo que tú hiciste. Y en ese momento el Espíritu Santo va impresionado a Charlie de entrar. Y va entrando Charlie. Y entonces el amigo le dice, ay Juan, avísame a qué hospital te llevan para ir a visitarte, pero yo me pierdo de aquí. Y el poder extraordinario del Señor. Juan Sander, medio pálido, le dice, joven, bienvenido. ¿Cuánto es que cuestan los libros? Y usted me dijo, y una vez sacó la cartera y Charlie pensó, ¿qué cambio? Y no sabía lo que había pasado. Pero le dijo, señor Sander, a mí me encantaría poder estudiar la palabra del Señor con usted en su casa. Aquí le entrego los libros. Sander aceptó, como diría alguien así, por las buenas. Pero donde decía el director mundial de las publicaciones de la iglesia, 6 meses después, Juan Sander y su esposa eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay poder en vivir conforme al caminar con Cristo Jesús. La siguiente característica que menciona la palabra, tolerantes y pacientes. Soportar sin amargura. Es traer lo celestial a las relaciones personales, a las relaciones del hogar, del trabajo. Es poder encontrarnos, escuchar, amar, servir al Señor Jesucristo. Es sentarnos a los pies de Jesús, como explicábamos en una de estas noches, como lo hizo María, y que nos va a permitir sentarnos con Él, de acuerdo a Efesios, en nuestros lugares celestiales con el Señor. Y luego, bondadosos y misericordiosos. Eso significa despojarnos de la vieja naturaleza, hacer una renovación espiritual. Aquí lo menciona Pablo en una manera muy clara. Dice él, el que enójense pero no pequen, reconcíliense antes que el sol se ponga, no den lugar al diablo. El que antes robaba no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien más palabras obscenas, sino solo aquello que contribuya a la necesaria edificación y que sean bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu del Señor. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. En vez de eso, hermanos y hermanas, amigos, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Caminar con Jesús es nuestro mayor gozo, es nuestro mayor privilegio. Es procurar la unidad en Cristo Jesús. Porque así lo menciona esta declaración de la santa palabra del Señor. Cuando nos dice en el siguiente versículo, el versículo 3, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Al culminar esta mañana, la invitación cariñosa que quiero hacer a mis hermanos es: caminemos cada día con Jesús. Permitamos que el amor de Cristo nos constriñe. Permitamos que la unidad del Señor se haga más patente en esta iglesia hispanoamericana. Cuando tú te acercas a Jesús y tú te acercas a Jesús y quienes están arriba se acercan a Jesús y yo me acerco a Jesús, estamos unidos en Cristo Jesús.
entonces la comunidad que nos rodea va a conocer y a comprender que el Señor Jesús nos ha enviado. La sierva de Dios en el deseado de todas las gentes, página 278, nos dice: un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Y Pablo cierra esta reflexión con las hermosas palabras del capítulo 3 de Efesios, versículo 17 en adelante. Son nuestra oración, con mucho amor y con mucho cariño para mis hermanos de esta iglesia, para nuestros amigos que nos acompañaron durante esta semana, para quienes nos han seguido a través de TV Mundo TV, a través de la página de la iglesia, a través de la radio. El Señor nos dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de toda la plenitud de Dios. En una frase que la repetimos toda esta semana, es conocer, aceptar y vivir el amor sin límites de nuestro Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Muy pronto, mis amados, se va a predicar el último sermón. Muy pronto se va a cantar el último canto. Muy pronto se entregará el último camino a Cristo o revista Centinela. Muy pronto en el cielo Jesucristo va a decir, consumado es, y terminará su labor como sumo sacerdote. El que es justo siga siendo justo, el que es impío siga siendo impío. Ha llegado el momento del cambio y de la transformación. Ha llegado el momento de dar a cada uno conforme a la aceptación o rechazo del plan de amor de Dios. Y es en ese momento cuando el cielo se va a vaciar, cuando comienza ese viaje poderoso que anunciaron los patriarcas y los profetas. Es el momento cuando suena en la sinfónica celestial y cuando comienza ese descenso poderoso del Señor Jesucristo. Aquí en la tierra se ha dado el decreto de muerte para los hijos de Dios. Aquí en la tierra Satanás tiene como el control de todo. Aquí en la tierra se estará compartiendo la última palabra del Señor. Aquí en la tierra la última persona ha tomado la decisión más importante, entregar mi vida a Cristo Jesús. Entonces suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, seremos arrebatados en la nube para recibir y proclamar: este es nuestro Jesús, lo hemos esperado y Él nos salvará. Entonces haremos el viaje interplanetario entrando por la constelación de Orión. 7 días en ese viaje extraordinario hasta que lleguemos a la Nueva Jerusalén. Y ahora escucharemos las famosas palabras: vengan benditos de mi Padre. Pueden desabrochar el cinturón de la fe, no lo necesitan más. Vengan y disfruten del reino que han preparado para ustedes. En ese momento vamos a ver el gran encuentro de nuestro padre Adán y el Señor Jesucristo. Cuando Adán va a encabezarnos para colocar las coronas a los pies del divino Maestro, para reconocer que a pesar del pecado y el daño, a través de Cristo está unida de nuevo la tierra con el cielo. Y hay una invitación que quiero dejarles esta mañana, mis amados,
en una tarjetita que entregamos a nuestra iglesia el último sábado allí en la iglesia de Miami, cuando nos despedíamos de ellos. Debemos regocijarnos por la actitud perdonadora de un Dios con quien nos hemos reconciliado y no volver a pecar. Debemos beber de la fuente del agua de la vida y no tener sed jamás. Debemos cambiar la cruz por la corona y comprender que los días de la humillación han terminado. Debemos tener acceso al inagotable árbol de la vida y no morir jamás. Debemos cambiar nuestro deteriorado y polvoriento cinturón de peregrinos por la gloriosa vestidura de la inmortalidad. Sentir que el conflicto ha terminado, que hemos obtenido la victoria. Por el amor, perdón y poder de Jesús, debemos estar allá. Mientras estudiaba en el colegio, una semana de oración, el pastor Archibald vino y presentó un poderoso mensaje del Señor. Y él terminó haciéndonos una invitación que yo acepté con mucho amor ese día. Él dijo: el primer sábado a las 3 de la tarde, bajo el árbol de la vida, nos vamos a encontrar allí. Yo no sé qué pasa en los próximos días. Yo no sé si alguno de nosotros, el Señor, tenga bien llamarnos a descansar. Pero una cosa sé, que al estar hoy en Jesús, al permanecer en Jesús, sea vía resurrección o vía traslación, debemos estar allá. Te pregunto, ¿tú quieres esta mañana renovar tu voto de fidelidad con el Señor? Y al colocarte en pie decirle: Señor, yo quiero estar allá. Yo quiero estar bajo el árbol de la vida. Yo quiero recibir la corona de la vida eterna. Yo quiero estar no solo, Señor, yo quiero estar con mi familia. Por favor, mi Dios, permite que tu espíritu alcance a mis hijos, a ese hijo que se ha ido de la casa y de la iglesia, que vuelva a ti, que alcance a ese ser amado, que alcance a mi vecino. Úsame, Señor, para compartir este evangelio de la salvación. Que podamos unir nuestras fuerzas como iglesia, nuestros dones y talentos, que podamos perseverar hasta el fin, que podamos permitir que el amor de Cristo nos constriña, y al final de todo, esa mañana, mirando a Jesús, podamos decir: Jesús, lo logramos. Jesús, lo logramos. Jesús, lo logramos. El grupo culminará esta mañana con una invitación muy especial. Una invitación para estar en esa mañana gloriosa. En presencia estar de Cristo. Han sido una semana bendecida. Decisiones trascendentales para el reino de los cielos. Si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús a través del santo bautismo, como lo hicieron nuestros hermanos esta mañana, es el momento que le diga sí a Jesús. Y que sea el próximo sábado o muy pronto, pueda dar ese paso de fe y tener la certeza que tu vida está sellada para estar en la mañana gloriosa con Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana así, levantando su mano allí donde está, que quiere decirle: Señor, yo hoy no pude bautizarme, pero yo pienso, bueno, sí, los niños, ¿cómo no? Miren, los niños van primero al reino de los cielos que nosotros. ¿Hay alguien más esta mañana allí donde estás, que el Señor te invita y quieres levantar tu mano y decirle: Señor, yo quiero dar ese paso de fe también muy pronto? Yo sé que hay gozo en el cielo cuando nosotros damos este paso de fe, cuando nosotros llegamos al Señor. Mientras mis hermanos van a cantar, si hay alguien en esta mañana que desea decirle, además de ponerse en pie: mi Señor, yo quiero caminar en victoria contigo de aquí en adelante. Yo quiero caminar a ser un misionero, a traer otra persona a Cristo Jesús. Vamos entonces a sellar ese pacto con el Señor hoy. Y que la próxima vez sea en la eternidad el gran encuentro con Jesús y los redimidos por siempre. Mientras ellos cantan y tú quieres acercarte al altar para decirle: Señor,
Yo quiero renovar ese pacto de amor y estar allá en la Nueva Jerusalén. Acércate en esta última invitación de esta mañana y juntos vamos al Señor hoy, el Dios Todopoderoso. Mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle Nos unimos con el grupo. cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. He de ver a mi Ante la presencia del Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por la gracia del Señor, espero verles allá, cara a cara. Dile a la persona que está a tu lado, espero verte cara a cara en el cielo con Jesús, y le vas a dar un abrazo en el nombre de Cristo Jesús.
Vamos a pedir a los diáconos que por favor se preparen para concluir con los diezmos y las ofrendas. Vamos a responder a Dios con nuestro agradecimiento. Y voy a pedir a los que se bautizaron y a los de profesión de fe que pasen aquí al frente, todo el grupo, por favor. Ustedes van a ser los primeros en salir